Sí, Camila, y es que recuerde usted que cuando estábamos, no sé si era el primero o el segundo gobierno del presidente Santos, que el Ministerio de Educación, siendo en ese momento ministra Gina, a ver, se me olvidó el apellido de la ministra Gina Parodi. Gina Parodi, gracias. Salieron las cartillas de educación sexual y hubo unas protestas porque algunas personas consideraban que eso era implementar la supuesta ideología de género y entonces por cuenta de eso se cayó el uso de las cartillas, pero claro, todo estaba enmarcado en esa polarización que había en ese momento respecto a si aprobar o no el acuerdo de paz. Entonces, esta organización lo que hace es contratar una encuesta para ver si es tan cierto que la oposición a la educación sexual integral en los colegios es así de grande. Y lo que encuentra la encuesta pues es algo muy diferente a lo que se percibe por manifestaciones como esas que yo le estoy diciendo. Para poder hablar de este tema, pues entonces tenemos a la invitada que nos acompaña, que es la profesora en Género y Diversidad Sexual de American University, directora de la investigación que hizo sentido en esta materia. Señora Juliana Martínez, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el hallazgo principal, entiendo yo, que es que el 95% de los papás y mamás encuestados dicen que sí se debería impartir clases de educación sexual integral. Pero entonces la pregunta es, ¿qué entienden, según esta encuesta, los papás y las mamás por educación sexual integral? Sabiendo que mucha gente dice, a mis hijos los crío yo, a mis hijos no les hablen de identidad de género ni nada de esas cosas. ¿Qué es lo que entienden y qué es lo que realmente quieren? Bueno, la encuesta efectivamente nos dio unos resultados pues bastante positivos, en tanto muestran que los papás y mamás en el país, esto es una muestra representativa de papás y mamás en el país, sí está de acuerdo con que se le dé educación sexual a sus hijos en los colegios. Ahora, precisamente teníamos la misma pregunta que mencionas de, bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Entonces lo que hicimos fue hacer un listado de 13 temas y preguntarles a los papás y mamás si estarían dispuestos o si les parece bien que esos temas específicos se enseñen. De esos 13 temas, todos estuvieron por encima del 50% y 10 de ellos por encima del 90%, incluyendo prevención de enfermedades de infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazos no deseados, salud productiva, prevención de aprender a reconocer y prevenir la violencia de género, e incluso preguntamos por temas LGBT, por temas de diversidad sexual y de género, y el 86% dijo que estaba de acuerdo con que eso se enseñe también, haga parte del currículo, y también, por ejemplo, que se hablara de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, un 78%, y el tema más bajito de todos, con un 58%, fue el de placer y erotismo. Ahí es cuando papás y mamás no están tan de acuerdo, pero igual más de la mitad sí lo está. Profesora Martínez, hablemos un poco del grupo de estudio. Ustedes hicieron esto entre padres de qué edades y qué les dijo esta encuesta de los padres. Es decir, ¿son padres que entienden bien de qué están hablando cuando hablamos de educación sexual o qué concluyen ustedes? Pues como te decía, efectivamente, esto es una encuesta que se hizo con una firma encuestadora, se hizo en persona, no es una encuesta digital, es una encuesta representativa en 5 regiones de Colombia con 12 municipios encuestados. Y precisamente porque queríamos asegurarnos de que los papás y mamás sí supieran de qué estábamos hablando, hicimos ese tipo de preguntas como muy específicas para identificar temas concretos. Y lo que vemos es que hay una gran apertura y disposición de los papás y mamás de hablar de esos temas como una forma de cuidado a sus hijos. Los papás y mamás no quieren que sus hijos, hijas tengan embarazos no deseados, que tengan enfermedades de infecciones de transmisión sexual. Entonces también aquí en educación sexual están viendo una manera también de proteger a sus hijos e hijas profesora, de situaciones en las que ellos creen que no deben estar. Sí, pero le pregunto un poco por el perfil, porque no es lo mismo unos padres que tengan 50 años a unos que tengan 35, no es lo mismo padres que tengan, digamos, un nivel de educación superior a otros que no. Hablemos un poco de ese perfil en el cual ustedes hicieron esa encuesta. Mira, tenemos papás
desde menores de 25 años hasta mayores de 55 años, entonces el rango de edad es bastante grande y sí vemos diferencias entre los papás más jóvenes, los papás y mamás más jóvenes y los papás y mamás mayores de 55 años. Tenemos también diferencias que podemos ver entre las afiliaciones religiosas. Entonces, los papás y mamás católicos están más abiertos que los papás y mamás cristianos a muchos de estos temas. Tenemos los 6 estratos que hay en el país, personas que tienen hasta maestrías y personas que no han terminado su educación formal ni siquiera en primaria. Entonces tenemos como un rango muy amplio y lo que determinó la encuesta es que esto es consistente con lo que dicen otras encuestas en todo el mundo, que es que las 3 características individuales que más determinan la apertura a estos temas son el género, las mujeres en general son más abiertas, la edad, y lo vemos clarísimo, papás de 55 años menos abiertos que los menores, que los que llegan hasta 25 años, y la afiliación religiosa. Entonces, si cruzamos por esos 3 factores, vemos diferencias. Quisiera saber qué sigue para ustedes después de esto, porque ya con estas cifras uno se preguntaría, bueno, entonces hay que volver a hacer una cartilla o hay que desempolvar esa cartilla de la que yo estaba hablando al principio, y se lo pregunto por qué, porque hay una parte de los resultados de la encuesta que indican que el 90% de los papás y las mamás encuestadas están de acuerdo con que la población LGTBIQ+ debería tener los mismos derechos que toda la población. Sin embargo, cuando se habla de matrimonio entre personas del mismo sexo, entre la posibilidad de que personas del mismo sexo adopten, ya los porcentajes son más bajos. O sea, no realmente no son tan coherentes con que piensan que deberían tener los mismos derechos que el resto de la población. Entonces, lo que seguiría sería educar a los papás y a las mamás que en esta misma encuesta están reconociendo que no saben de educación sexual. Yo creo que más que educar sería trabajar con, porque un dato que es súper importante de la encuesta es que cuando les preguntamos, bueno, ¿quién o quiénes se deben encargar de enseñar estos temas? Casi está dividido exactamente 3/4 partes entre las mamás, los papás hombres y el colegio. Entonces, los papás y mamás nos están diciendo que ven la educación sexual de sus hijos y la educación en general como un trabajo compartido entre las familias y los colegios. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Los papás y mamás quieren hacer parte y tenemos que trabajar con ellos para lograr una educación sexual de calidad. Y como tú misma dices, digamos, el 9 de 10 están de acuerdo con que las personas LGBT deben tener los mismos derechos, pero el 58% apoya el matrimonio igualitario. Entonces, ahí hay una caída importante. Sin embargo, lo que para mí es más interesante es que los porcentajes de papás y mamás en muchos temas, sobre todo temas LGBT, dicen abiertamente que no saben qué harían, que no tienen información, que no entienden. Entonces, ahí hay una apertura y una oportunidad muy grande porque nos están diciendo queremos aprender y queremos ser parte de la construcción de esta educación. Y ahí es donde yo creo que es el mensaje más importante. Vamos a trabajar no en educar a los padres, sino de trabajar junto con ellos y ellas, porque tenemos el mismo fin, que es que los niños, niñas y adolescentes del país estén seguros, estén tranquilos, estén protegidos. Y ese fin lo compartimos y en eso vamos a trabajar en conjunto con papás y mamás. Bueno, pues qué bueno que se esté trabajando en eso en conjunto con los papás y la mamá. Profesora Juliana Martínez, mil gracias por atendernos, felicitaciones por esa encuesta y gracias por compartirnos los resultados aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo especial. Sebastián, le tengo un salvavidas que le mandó un